4:30 de la mañana, aquí Moisés buscando en su teléfono. Estamos ya en tierras de Castilla. En tierras de Castilla y León. Tú di solo Castilla y aquí te aporrearán. Estamos en la estación de autobuses de León. 4:30 de la mañana, acabamos de llegar. Bueno, señores, siempre lo decimos, todo camino empieza por un primer paso. Vamos allá. Camino de Santiago, Camino Francés 2025. Bueno, y ya a golpe de bordón llegamos a San Marcos. Llegamos a un lugar muy icónico del Camino de Santiago, al menos para mí. Vais a tenerme que perdonar un poco el pulso. Ya sabéis que no lo tengo muy bueno, pero es que además llevo una mano en el teléfono y el otra el bordón. Os decía que llegamos a un sitio del Camino de Santiago y a un sitio icónico para mí. Antes de ponernos a caminar, venimos a saludar a un viejo amigo. Ya veremos si con estas luces de la noche, mirar la sombra del peregrino proyectada, venimos a saludar a un viejo amigo que ya os digo que a ver si con la luz de la noche leonesa me dejan que os lo enseñe, por lo menos a contraluz, que va a ser difícil. Y es el peregrino. En fin, con esta luz mucho más no puedo hacer. Con la inestimable colaboración de Moisés, a ese que oís toser, empezamos pronto. Acércale la linterna, Moisés. Es un complejo escultórico en el crucero. Alumbra un poco para arriba. Aquí en San Marcos, en León, es el peregrino que ante San Marcos, el antiguo hospital de peregrinos, está en posición, a mí me impresionó mucho en su día, descalzo, en posición de descanso, con sus sandalias, con una posición con su zurrón, lo que decíamos. Antiguamente los peregrinos no llevaban mochila, llevaban su zurrón de peregrino y está en esa posición de, bueno, por fin he llegado, aquí se me va a atender, aquí se me va a curar. Sitio clave en el Camino de Santiago francés. San Marcos, León, día 28, 5 de la mañana y 5 grados de temperatura. Pues aquí en San Marcos, sentado junto a mi amigo el peregrino, os decía que para mí este es un lugar icónico del Camino de Santiago, porque cuando hicimos, que está aquí Moisés, hicimos nuestra larga peregrinación del 2021, este sitio fue para mí un punto de inflexión muy especial. Aquí, sentado en aquel 2021, en San Marcos, al lado de este peregrino, tuve la sensación de que había hecho lo correcto. Aquella excedencia de 2 meses y medio para recorrernos toda España a pie, 1200 kilómetros. Aún nos quedaba mucho para llegar a Santiago, pero este fue uno de esos puntos que dije, José Luis, no te has equivocado. Has hecho lo correcto y has tomado la decisión correcta. Salir a caminar. Después de aquel encierro obligatorio que tuvimos, llamado estado de excepción. O estado de alarma. ¿Cómo era aquello, Moisés? Creo que era un estado de alarma. Estado de alarma. En fin, quería compartir con vosotros aquí unos minutos, porque ya os digo que este fue un lugar muy especial para mí, en el que tomé conciencia
de que al final iba a conseguir llegar a Santiago, que Santiago estaba relativamente cerca y que había tomado una decisión drástica en mi vida, pero correcta. Ya iremos hablando. Bueno, ya amaneciendo, estamos ya saliendo de León, en la Virgen del Camino, y aquí se cumple una tradición de peregrinos. No sé si veis en esta impresionante puerta de la Virgen del Camino de San Froilán, como hay zonas que están muy sobadas, muy tocadas, la concha del peregrino, la O de León, la calavera, pero sobre todo la tradición es tocarle de las narices, tirarle de las narices a San Froilán. Y mirad, os voy a enseñar lo chula que es. A los amantes de la cerveza, Moisés se ríe, a los amantes de la cerveza os diré que el dueño de... Era la cerveza Coronita, ¿verdad, Moisés? Correcto, correcto. El dueño de la cervecera, de la fábrica Coronitas, remanecía de aquí, de la Virgen del Camino, ¿de acuerdo? Y decidió pagar el templo, la iglesia que ahora veis aquí. A ver si consigo abrir el objetivo. Está amaneciendo todavía, es impresionante, muy bonita, arte moderno, arquitectura moderna, ¿eh? Pero si alguna vez venís por el camino de Santiago, que sepáis que esta iglesia, este templo, lo pagó el dueño de Cervezas Coronita cuando volvió de indiano, como se suele decir, habiendo hecho cuartos. Y bueno, por ahí va el camino, a ver si amanece y no sale el sol, ¿verdad, Moisés? 5 gradetes, ¿eh? Hace fresco en Castilla. Como no digas lo de León, tú sigue pinchando que al final te van a dar un garrotazo, como te oiga alguien. Esto es Castilla. ¡Anchas Castilla! Moisés, ¿Tengo buena luz? ¿ves cómo tienes buena luz? ¿Se te ve bien en el plano? ¿Ese es tu perfil bueno? Yo creía que ¿Ves cómo es? de 2 años atrás hubiera la gente, digo, lo hubieran respetado algo, pero esto... ¿Ves cómo no es Castilla? ¿Ves cómo es León? ¿Qué pone ahí? Aquí pone León, pero señores, es Castilla y León. La historia, esto es, como se levanten los reyes católicos de su tumba, lo vais a enterar. La vamos a liar. Castilla y León. Valverde de la Virgen con su mítico campanario de cigüeñas. Otro de los cruces conocidos del camino francés en tierras leonesas. Valverde de la Virgen. Camastrones! ¿Queréis levantaros? Que llevo desde las 5 de la mañana caminando y ya os he puesto todas las calles. Venga, hombre, no tengáis poca vergüenza y salir de la cama. Ociosos, camastrones. ¡Ah! Anda que hay pocos, ¿eh? ¿Ves la película de los pájaros? Fijaros El techo de paja, la guía de madera. qué cosa más chula, una antigua casa todavía de adobe, ¿eh? Por aquí por la zona de León se conservan muchas todavía. Mirad. Una verdadera chulada. Pues ya estamos al final de la etapa de hoy. Y entramos, sí, ya está bien, ¿verdad, Moisés? Etapa larga, desde las 5 de la mañana que nos dejó el autobús en León. Bueno, ¿qué hora es, Moisés?
14:31, hora Zulú. Hola, Zulu. Bueno, pues estamos en Hospital de Órbigo, un sitio muy emblemático del camino francés. Hospital, no creáis que venía por hospital de los hospitales de hoy en día, no. Venía de hospitalidad, de los sitios donde se acogía a los peregrinos y se les daba refugio, se les curaba las heridas de los pies, se les daba comida. De ahí viene la palabra que tantos pueblos que se llamen hospital y hospitalidad, y que a las personas que hoy en día dirigen los albergues se les llame hospitaleros. Pues bueno, a continuación está Puente de Órbigo, y es que, como ya os digo, este es un punto muy emblemático del Camino de Santiago francés en tierras leonesas. Vamos a cruzar un puente muy mítico en el Camino de Santiago. Quizás uno de los puentes más míticos, donde el caballero feudal Suero de Quiñones pidió permiso al rey para plantarse en dicho puente. Es el puente de la Afrenta Justa, el puente que hay en Puente de Órbigo. El caballero Suero de Quiñones estaba profundamente enamorado de una señorita que no le correspondía, se fue a pedirle permiso al rey se ve que le entusiasmó lo que le proponía el caballero Suero de Quiñones, le dio todas las facilidades del mundo, y aquí que se plantó durante todo un mes para pelearse, para batirse en justa con todo aquel caballero que quisiera cruzar el puente. Tenía que estar todo un mes peleando con todo el que cruzaba o romper 300 lanzas. Más o menos la historia es así. Dicen que solo hubo resultado de un muerto, y si os dais cuenta, abajo todavía está la infraestructura de estas justas, porque sigue habiendo las fiestas, de acuerdo, en las cuales se celebra y se conmemora aquellas justas medievales, aquellas peleas medievales. El caballero Suero de Quiñones se colocaba una argolla en el cuello antes de entrar en combate, una pesada argolla como penitencia, que fue con la misma que al acabar ese mes de justas, al acabar ese mes, peregrinó con sus amigos hasta Santiago de Compostela, y allí la dejó ante el santo patrono junto con una cinta. Lo que yo no sé si al final la señorita le correspondió, pero lo que sí que es cierto es que el rey no solo le ayudó, sino que le dio toda la propaganda que pudo, y aquí se presentaron todos los caballeros habidos y por haber en edad de entrar en justa para enfrentarse con Suero de Quiñones. Ya decimos que al parecer al final de todo esto solo hubo un fallecido, pero aquí estuvo plantado Suero de Quiñones durante 30 días, durante todo un mes, en mitad de este puente, y todo el que lo quería cruzar se tenía que batir en justa con él. De no hacerlo, tenía que dejar el caballero un guante en señal de vergüenza y cruzar el río, vadear el río mojándose. Y vamos a cruzar este mítico puente. Vuelvo a deciros que siento que mi pulso no sea lo mejor, pero creo que merece la pena las vistas. Os he dicho un nombre y estaba pensando, es el Puente del Paso Honroso. No os estaba diciendo, yo no sé por qué os he dicho lo de la Afrenta Justa, de dónde me he sacado yo eso. Es el Puente del Paso Honroso. Y en aquellas columnas que veis ahí delante, que vamos a alcanzar en breve, cuenta la historia, está tallada en dichas piedras y explica más o menos cómo fue. Ya os digo que es un puente espectacular, un puente larguísimo, quizás uno de los puentes, ahora desde aquí, desde un lateral, lo vamos a ver bien,
quizás uno de los puentes más míticos de todo el Camino de Santiago. Si os dais cuenta, como ya os digo, se celebran anualmente unas fiestas, unas justas, rememorando aquella historia del caballero Suero de Quiñones, al cual pues al rey su idea le debió de parecer cuanto menos que divertida, y convocó a todos los caballeros que pudo para que vinieran aquí a darse de palos con él, en este caso de lanzazos. 300 lanzas se llegaron a romper, y esta es la historia del puente del Paso Honroso y del caballero Suero de Quiñones. Ahí lo explica, Suero de Quiñones. En la plaza ajardinada del pueblo, la bandera de España, y ahí están todos los espacios que se utilizan en esas fiestas que se hacen una vez al año. Entiendo que son de las fiestas más populares del pueblo, de Puente de Órbigo. El puente divide Hospital de Órbigo y Puente de Órbigo. Y en muchos sitios, si buscáis en las redes sociales, encontraréis referencia a esta historia. Voy a grabar un poquito más hasta que llegue a un cartel que hay ahí delante, que recuerdo perfectamente de otros años, que cuenta la historia. Ojo que no es una leyenda, que es una historia, que la argolla y la cinta que llevó posteriormente en peregrinación Suero de Quiñones está en la Catedral de Santiago de Compostela, en el tesoro del patrón, ¿vale? O sea que esto no es una leyenda. Fue en el 1400 y pico. ¿Recuerdas la fecha, Moisés? No. Era 1400 y pico, ¿verdad? Y ahora pararé delante del panel para que si alguno queréis lo pongáis en pausa y os podáis enterar bien de la historia. El puente es impresionante. El puente merece la pena. Lo que hacen algunos por amor, plantarse aquí a mitad durante 30 días con sus 30 noches. Parece una canción de Sabina, ¿no? 30 días con sus 30 noches aquí, a no dejar pasar a nadie si no se batían en justa con él. En fin, se insiste mucho en lo de las 300 lanzas rotas. Me figuro que sería un récord importante para la época. Aquí delante va caminando la máxima representación del pueblo manchego, el señor Moisés, de la Roda para más señas. ¿Veis? El puente del Paso Honroso. 1434. 1434, muy bien. ¿Veis? Hay fotografías de cómo se conmemoran todavía hoy en día las fiestas, con las justas. Y en fin, esta misma historia seguro que la podéis encontrar en redes sociales. Y nos vamos hacia el albergue, a ver si nos pegamos una duchita y comemos. Bueno, pues mirad, aprovechando que no hay ahora ningún peregrino, acabamos de llegar al albergue. Esta noche nos hospedamos con la Orden de Malta.
en un albergue parroquial que se llama, o sea, un albergue religioso, bajo la tutela de la Orden de Malta. Arriba va a dormir Moisés, abajo duermo yo, nos estamos pegando una ducha y van llenando las habitaciones de peregrinos, indistintamente del sexo, ¿eh? Y cuando ya una habitación se llena, pues a otra. Hay una estufita, hay mantas y bueno, la etapa de hoy, ahora os hablaré de ella. Ha sido un poquito dura, pero bien, muy contentos. Hemos llegado aquí, a Puente de Órbigo, habíamos reservado un albergue, nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que el albergue está cerrado, con un cartel de que hoy lo cierran, y eso que teníamos hecha la reserva en firme, telefónicamente, por WhatsApp y todo, un cartel de que lo sentían pero que estaba cerrado, y menos mal que, pues eso, las cosas del camino, la magia del camino. La Orden de Malta nos ha dado acogida y vamos a dormir en un albergue de la Orden de Malta, cosa que además me alegro. Son esas cosas que pasan porque tienen que suceder. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, último repaso. Esto, me voy a venir aquí a la puerta. La estufa. Esto suele ser lo normal de una habitación de peregrinos. Ahora luego os enseñaré el albergue, que está muy bonito. Moisés, que llevas en la mano. ¿Quién patrocina este camino de Santiago? Un pedazo de cuchillo de J. Jacobo. Regalo exclusivo. A ver. Muchísimas gracias. Por lo menos 2 o 3 cajas de Miguelitos os debo. Miguelitos de la Roda, pero de los buenos, de Es los que de no la... hay Miguelitos en otro sitio. No, pero los buenos, ¿cuáles son? Los buenos, los de la Moderna, por Los Dios. de la Moderna, ¿eh? Vamos a ver qué tal funciona el artefacto. Hombre, ¿este cuchillo corta, Moisés? Estupendo. Sí. Como diría aquel, como el cuchillo a la mantequilla. Bueno. Y ya aquí con el mío. Bueno, vamos a ver si pegamos un bocado, que nos hemos ganado el día. Y escuchar una cosa. Anchoas Ana María, de Santoña, de la tierra de mis abuelos. Queso de Albacete, de la Roda. El Romero. Salchichón y filos J. Jacobo. ¿Qué más se puede pedir? Con los liners con la bandera de España, ¿eh? ¿Qué más podemos pedir? Bonito. Vamos a ver si nos pegamos un homenaje, ¿no, Moisés? Vamos a padecer un poco. Vamos a intentarlo. ¿Qué? A ver si me llevo el dedo. Nada, testado. Perfecto. Prueba superada. Y este es el albergue parroquial en el que vamos a pasar la noche. Mirad qué chulada. Qué chulada. Y lo dice bien claro. El turista exige, el peregrino agradece. I prefer this. Oh, sí. Gracias. Thank you. Well, Muchas gracias. you do something. Yeah. We stay here. Oh, upstairs. Oh, okay. I'll think on. Or Estos meses estaréis oyendo. Estos meses son los favoritos, los elegidos por los peregrinos extranjeros. I see your back when I stay here. Este es el sistema de duchas. I go down. Y aquí están pues todas las habitaciones. Y aquí pues después de una etapa se pasa un día y es el calzado fuera de las habitaciones para que no huela, obviamente. Esta es la zona de la cocina, que tiene lo básico. Es una cocina para peregrinos. Lo básico, a los peregrinos lo que les sobra lo dejan aquí para los siguientes que vienen.
Y mirar qué chulada de jardín tiene este albergue, regentado por la Orden de Malta. Ahí tenemos la ropa que hemos lavado ya tendida. Y una chulada de albergue. Nuestra casa por un día, porque no tenéis que olvidar que los peregrinos llevamos a la espalda, en la mochila, lo que necesitamos. Los albergues es nuestra casa por un día. Y mañana cuando nos levantemos, pues a seguir caminando. Los comienzos y la cristianización del Imperio Romano. Curioso. ¿Veis? Sobre la Orden de Malta. Esta es la entrada o recepción. Bueno, no es casualidad que hayamos empezado a peregrinar el 28 de marzo. Muchos que estaréis oyendo el vídeo a lo mejor intuís o os dais cuenta de que hace exactamente 3 meses pues del fallecimiento de una de las personas más importantes de mi vida. Esta peregrinación de este año la hago. Yo sabéis que soy católico y cristiano y peregrino por motivos religiosos, y esta peregrinación de este año va dedicada a la memoria de mi padre, que como muchos sabéis falleció el 28 de diciembre. Mi padre, que fue uno de los pioneros como muchos otros, en recuperar el camino de Santiago allá por los años 50, las primeras peregrinaciones que se volvieron a hacer después de una serie de años en los que el camino estaba un poco olvidado, ¿de acuerdo? Y en fin, no ha sido casualidad empezar el 28 de marzo el camino, y tampoco es casualidad que esta noche, bueno, sí que ha sido casualidad porque teníamos otro albergue cogido que nos han cerrado, entre otras cosas porque el albergue este de la Orden de Malta no se puede reservar, tienes que llegar y si hay sitio te quedas y si no, no te quedas. Entonces, pues como todavía hace frío, nos habíamos querido asegurar el albergue, pero hemos llegado y nos hemos encontrado con la desagradable sorpresa de que los hospitaleros, que nos han dicho que es una nueva gestión ese albergue y que son extranjeros y un poco hippies y tal, bueno, nos han dicho así en plan cariñoso que son un poco hippies, han decidido cerrar, aunque hubiera gente que tuviéramos la reserva. La suerte es que nos ha cogido la Orden de Malta, pero yo ya venía con la idea de en la misa de peregrinos, que es a las 7:30 de la tarde, que hace la Orden de Malta, que la misa se celebrará por el recuerdo o la memoria de mi padre, y así va a ser. O sea, que un primer día de camino de Santiago y un primer día especialmente emotivo. Yo creo que el entorno, que el lugar, que ya os lo he enseñado, lo dice todo. Bueno, y aquí ya para finalizar el día, haciéndonos la cena con el chef Moisés de la Roda, que va a hacer la pasta como, Moisés, Al dente. al dente.
Son las 8 de la tarde, nos estamos haciendo la cena, los peregrinos extranjeros ya llevan media hora todos en la cama. ¿Sabéis lo que quiere decir eso? Que mañana a las 6 de la mañana van a estar pegando golpes y trastazos en la habitación. Pero bueno, nosotros no nos levantaremos hasta que nos echen del albergue. Truqui, Nos truqui. Cuando truqui. tenéis problemas dejáis la cuchara aquí. Truqui. Y vamos a cenar pues una cosa muy típica de peregrinos, pasta. Pero no os creáis, pasta con aceite y sal, nada más. Algunos hasta lo desayunan, algunos peregrinos. Vamos a meternos hidratos de carbono por un tubo. Y bueno, así ha terminado el día de hoy.